Shabbat Shalom para todos. La parashá de esta semana se llama Pekudei y está basada en el libro de Éxodo, capítulo 38, versículo 21, y terminamos al final en el capítulo 40, versículo 38. Y yo he subtitulado la parashá de hoy, la parashá se llama Pekudei, pero yo la he subtitulado el valor de la integridad. La palabra integridad es algo que hemos perdido en los últimos tiempos. El concepto de la integridad ha sido un concepto que se ha desvalorizado en las últimas décadas porque la sociedad perdió el valor de lo que significa o lo que implica la integridad. Y el capítulo 38, versículo 21, nos habla de algo que es muy interesante. Quiero que vaya conmigo, por favor, ahí al capítulo 38, versículo 21. Estamos en el libro de Números. Perdón, el libro de Shemot. Éxodo, capítulo 38, dice, versículo 21. En español, los que trajeron su versión Reina Valera, dice, estas son las cuentas del tabernáculo. Y no sabemos de qué está hablando. El hebreo es más exacto. El hebreo nos dice, estas son el estado de cuenta, la auditoría que hizo Moisés. Hay un versículo que a nosotros nos resulta muy familiar, que frecuentemente no nos detenemos a reflexionar qué significa, y es la Shema. Cuando nosotros recitamos la Shema es una oración, es un rezo que lo hemos hecho tan parte de nuestra vida que ya no lo reflexionamos, que ya no lo analizamos, que ya no analizamos cada una de las palabras, lo que significa esta expresión. Cuando nosotros decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, la segunda parte de la bendición, que es el Ve'ahavta, dice, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, Vechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meoteja. Dice, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, y amarás al Señor tu Dios con todo levaveja, con todo tu corazón. Luego dice, uvechol nafshecha, con toda tu alma. Dice, uvechol meoteja. Dice, en español, no recuerdo la palabra que utiliza la versión Reina Valera, pero en el hebreo lo que significa es con todo tu poder o con toda tu fuerza, que viene de la palabra meot. Las últimas palabras de esta frase, de la Shema, que es meoteja, significa con toda tu fuerza. Meot es fuerza. Meoteja, con toda tu fuerza. Lev es corazón. Levaveja, con todo tu corazón. Yad es mano. Yateja, con toda tu mano. Esta palabra, la palabra meoteja, viene de meot, que significa fuerza o poder. Rashi, el comentarista del siglo XIII, siguiendo dos recursos literarios rabínicos del primer siglo, como el Targum, que es la traducción del hebreo al arameo, que se escribió en el siglo I. Habían dos Targum muy famosos en el siglo I, que era el Targum de Onkelos y el Targum de Jonatán, del pseudo Jonatán. Y había un tercer Targum que era el Targum Jerusalmí, o el Targum de Jerusalén. Pero Rashi
toma el Targum de Onkelos, que es una traducción que se hizo del hebreo al arameo en el siglo I, para explicar esta palabra meot. Esta palabra que significa fuerza o poder. Rashi, tomando estos dos recursos del siglo primero del Targum, que data del siglo I, y el Midrash, que data del siglo III, de Yeshua, lo traduce esta palabra meot como riqueza. O sea, aunque la palabra hebrea lo que significa es fuerza, poder, Rashi, basándose en el Targum y en los Midrashim, lo traduce al español como riqueza. Si este fuera el caso, como hizo el rabino Rashi, de traducir esta palabra meot como riqueza, el versículo que estaríamos leyendo sobre la Shema parecería incomprensible, por lo menos en el orden en cómo está escrito. Cuando dice con toda tu alma, nafshecha, fue entendido por los sabios como con toda tu vida. Cuando dice ve'ahavta et Adonai Eloheja, dice bechol levaveja bechol nafshecha, los sabios lo entendieron cuando dice con toda tu alma, nafshecha, lo entendieron con toda tu vida, que tenemos que amar al Eterno con toda nuestra vida, si fuera necesario. Y aunque hay momentos desafortunadamente que hemos tenido que entregar la vida como en Masada y en unos sinfines de acontecimientos históricos a través de la historia, Israel ha tenido que muchas veces entregarse en cuerpo por negarse a adorar a un Dios pagano, a un Dios que no es nuestro Dios. En lo que estamos nosotros analizando, según Rashi, lo que plantea es que cuando los sabios dicen nafshecha, el hebreo nefesh viene de ¿qué? De alma. Alma. Nefesh es alma. Cuando dice nafshecha, en español tendría que ser tu alma, pero los traductores colocan con toda tu vida, con todo tu ser. Ahora, Rashi dice que si nosotros amamos al Eterno, tenemos que ser consecuentes con ese amor que decimos profesar. Porque ¿hasta dónde amamos al Eterno? A entregar nuestros cuerpos en sacrificio por Él ante una adversidad, o solamente decimos que le amamos al Eterno porque estamos aquí con aire acondicionado, con sillas cómodas y sin persecución. Cuando la emuná, la fe, es puesta a prueba en una persecución y la vida es exigida antes, muchos judíos han entregado su vida por no negar su fe. Y lo vemos a través de toda la Torá, y lo vemos a través de la Tanaj, y lo vemos a través de la historia. Sadrach, Mesach y Abednego, en el libro de Daniel, nos dicen que fueron para que adoraran la imagen, y ellos dijeron que no, y la penitencia era, la pena era, que el que no adorara la imagen iban a ser tirados vivos al horno de fuego. Y ellos ni aún con eso abandonaron su convicción de este Dios verdadero. ¿Sabe que hay gente que tiene un concepto de Dios, pero no tienen una experiencia de Dios? Los que tienen concepto de Dios, llegará el momento en que se darán cuenta que no estaban fundamentados en esa fe verdadera. Porque los que verdaderamente hemos fomentado nuestra fe en este Dios verdadero, cuando la vida es exigida, tendríamos que darla. Porque se supone, yo recuerdo cuando yo estaba enamorado de la que es ahora mi esposa, yo caminaba horas para ir a verlas. Horas. No me importaba. El amor de nosotros hacia el Eterno tiene que ser 3.000 millones de veces más que el amor que yo profeso a mi esposa, que el amor que yo siento por mis hijos. Cuando nuestros hijos se enferman, nosotros los padres quisiéramos que la enfermedad se le quitara a ellos y que nos las pusieran a nosotros. El amor tuyo y mío hacia el Eterno tiene que ser 3.000 millones de veces mayor que el amor que tú sientes a tus hijos, porque no hay nada por encima de Él. No hay nada. Amar al Eterno implica un gran sacrificio. Aun cuando los sabios entienden en la Shema que amarlo con toda nuestra alma implica que nosotros estemos dispuestos a hacer Kadi Hashem.
El Kiddush Hashem es la santificación del nombre el nombre del Eterno a través de la muerte. Bueno, yo no sé cuántos estaríamos dispuestos a morir por el Señor. Si yo pregunto esta mañana, estoy seguro que hasta la silla van a levantar la pata. Claro, porque yo digo, levanten la mano, ¿cuántos van a morir? Entonces, si yo la voy a levantar, pues si yo digo que no la levanto, me voy a ver mal. Pero verdaderamente cuando llegue el momento, estaríamos dispuestos a entregar nuestras vidas por causa del cielo. Fíjense qué interesante. Si traducir la palabra meoteja con toda tu riqueza, como la tradujo el rabino Rashi, basándose en el Midrash y en el Targum de Onkelos, si este fuera el caso, ¿verdad? El texto es un poco complicado a la hora de poderlo llevar a cabo. Fíjense lo interesante. No es necesario remarcar que deberíamos amar a Dios con toda nuestra riqueza. Es decir, si se requiere un gran sacrificio humano. O sea, ¿para qué amar a Dios con toda la riqueza si tuviéramos que amarlo con todas nuestras riquezas? ¿Cómo sacrificarnos? Y los rabinos entendieron que hay gente que aman a Dios más que las riquezas. Que hay gente que son más responsables con su trabajo que con la sinagoga. Hay gente que llegan temprano a los trabajos y a la sinagoga llegan a mitad del servicio. No en esta congregación, son en otros lugares. Somos más responsables con lo secular que con lo espiritual. Somos más responsables con los compromisos humanos a llegar a un cumpleaños, llegar temprano, que llegar temprano a las cosas que son. Los cumpleaños son perecederos. Las fiestas son perecederas. Los trabajos hoy te pagan, mañana te expulsan y te botan del trabajo cuando no te necesitan. El sistema americano te exige que tú deberíamos de darle 15 días a ellos para que consigan un empleado nuevo para reemplazarte. Pero cuando ellos te van a votar y tienen el empleado, no te dan a ti 15 días para buscar un trabajo. Y sin embargo, con estos sistemas donde tú y yo nos desenvolvemos en esta nación o en cualquier país del mundo, somos más responsables con nuestros empleadores, con el que bendice nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, con el que bendice la obra de nuestras manos. Si fuera así, el versículo parecería incomprensible, por lo menos en el orden en el que ha sido escrito. Cuando la Biblia dice, con toda tu alma, fue entendido por los sabios como con toda tu vida, si fuera necesario. Y hay momentos afortunadamente muy escasos en los que hemos sido obligados a entregar la vida antes de cometer un crimen o un pecado. Si fuera ese el caso, no es necesario remarcar que deberíamos amar a Dios con toda nuestra riqueza. Es decir, si se requiere un gran sacrificio financiero. Sin embargo, el gran rabino Rashi y los sabios dicen que la frase está dirigida para aquellos para los que la riqueza significa más que la vida misma para ellos. Naturalmente, la vida es más importante que la riqueza. O por lo menos así lo concebimos nosotros en la Torá. Nosotros por la Torá tenemos prohibido comer puerco. Tenemos prohibido comer camarones, langosta. Tenemos prohibido comer sangre. Todo lo que contenga sangre está prohibido. Por eso desangramos las carnes. Por eso no comemos morcilla. Y nos llamarán fanáticos y nos llamarán extremistas. Pero es que la Torá dice que no. Los apóstoles dijeron que no se podía comer un animal estrangulado. Los apóstoles en el libro de los Hechos capítulo 15 dice que con la muerte de Yeshua no se terminó la prohibición de comer sangre. Los apóstoles dijeron que tenemos prohibido comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sin embargo, cuando la vida está en peligro, pudiéramos recurrir a estos alimentos para salvar la vida. Y usted dirá, ay rabino, mi vida está en peligro hoy. Quiero comerme una chuleta, unas masitas de puerco. Quiero comerme una mariscada. No, su vida no está en peligro. Cuando hablamos de la vida en peligro es que me la tengo que comer, si no me como esto, me muero.
Es eso lo que está diciendo ahí. Es cuando su vida está en peligro, cuando te van a decir, mira, ¿sabes qué? No hay más nada, se acabó, no hay más nada, se acabó, no hay más nada que comer. O nos comemos tú y yo, o nos comemos el camarón. Cuando una vida de alguien está en peligro, la halajá permite ponerle un corazón de puerco para salvar la vida. Porque la vida está por encima de cualquier cosa. Lo único que puede salvar la vida es la vida de otra persona. Naturalmente la vida es lo más importante. Cuando nosotros, apegados a los mandamientos, nuestra vida corre peligro, podemos violar un mandamiento para salvar la vida. Cuando la gran expedición de los años 70, estaban los musulmanes en Etiopía masacrando judíos, y empezaron a caminar y llegaron caminando hasta Israel. Desde Etiopía atravesaron todo su país, todo Sudán, todo Egipto, hasta que llegaron a Israel, diciendo que eran judíos de Etiopía y que los estaban matando y los estaban masacrando. El gobierno de Israel no hallaba qué hacer y convocó a los sabios de Israel. Entienda este principio: cuando usted no sepa qué decisión tomar, busque a los sabios para que los sabios los guíen, los dirijan y los conduzcan. No seas sabio en tu propia opinión. Porque por lo general, cuando nosotros determinamos nuestros propios parámetros, casi siempre terminamos mal. Cuando no sepas qué tomar, cuál decisión tomar, nunca. Y si es la que más te gusta, a esa menos la que le tienes que hacer caso. Porque imagínense, ¿será que será eterno que le pego los cuernos a mi mujer? ¿Será? Yo creo que sí. Yo he sido fiel por 40 años, así que puedo una vez, aunque sea eterno. ¿No? No le puedo hacer caso a mi consejo. La vida está por encima de cualquier cosa. ¿Qué hicieron? Los sabios reunieron y dijeron, la Torah dice que la vida está por encima de cualquier cosa. ¿Qué vamos a hacer? El gobierno de Israel dijo, podemos ir hasta Etiopía y podemos traerlos en aviones y traerlos acá, pero hay que pasar por donde están todos los árabes, nos van a atacar. Vamos y los traemos. Y fueron el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Y qué usted piensa? ¿Que en Shabbat no fueron? También fueron en Shabbat. Y el halajá está prohibido manejar en Shabbat. Está encendido encender fuego, prender el carro. Está prohibido según la halajá rabínica. Y los rabinos dijeron, vayan el sábado también a buscarlo, porque salvar una vida honra el Shabbat. Y fueron 7 días a la semana, montados en los aviones, sacaron 28,000 judíos de Etiopía secretamente. Los montaron y los lograron llevar a Eretz Israel para poder salvarles la vida. Lamentamos cómo los testigos de Jehová mueren por una interpretación de una organización. Muchos de ellos no se dejan transferir sangre por un texto que dice, no comerá sangre. Pero ¿qué tiene que ver comerla con una transfusión? Cada quien, por eso tenemos que volver a la Torá. La vida es lo más importante. La vida es más importante que la riqueza. Para los sabios también sabían que sus palabras de Adam Bajul al Mamonó, o sea, las personas hacen cosas extrañas, intempestivas, impulsivas e irracionales con el dinero que está en juego. Las personas son capaces de hacer tonterías por dinero. Los sabios ya lo sabían. ¿A cuánta gente no les han ofrecido en América Latina? Mira, lleva esta droga para allá, yo te la oculto, te la meto entre los aguacates, y cuando llegas allá, y después que te vamos a dar miles de dinero, y cuando ya ha llegado aquí, los han agarrado. Tratando de resolver un momento con el dinero, tratando de conseguir dinero, la gente hace cosas, una cantidad de cosas tontas. Y los sabios ya sabían que los hombres, ¿se acuerdan aquel pasaje cuando dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos?
Entienda que cuando el Brit Hadashah está hablando del ojo de la aguja, no es una aguja de coser. Porque muchos pensarán que es la aguja, porque es lo único que conocen que tiene nombre de aguja, no conocen otra cosa. Y entonces la racionalidad latinoamericana que nos lleva a pensar que es muy difícil que un camello pase por el ojo de esa, porque claro que es difícil. Es que es difícil que el camello entre en un carro y la puerta es más grande. Es difícil montar un camello en un autobús y es más grande. Es difícil montar un camello en un avión y es más grande. No está hablando de la aguja de coser. Está hablando de las puertas, de una de las puertas de las ciudades amuralladas. Como usted ahora no vive en ciudades amuralladas, usted nunca la vio. Por eso no asocia. ¿Qué pasaba? Que cuando las ciudades, para resguardarlas de los robos y de los saqueos, las ciudades eran amuralladas. Cuando usted va a Toledo, a España, y cuando usted va a Toledo y va a la hermosa zona que se le llamaba a Toledo la segunda Jerusalén, porque Toledo es una de las tantas pueblos que están amurallados en España. Cuando usted ve estas ciudades amuralladas que no tienen puertas, sino tienen las puertas principales, que en las noches eran cerradas, para evitar que los ladrones entraran y saquearan la ciudad. Pero había unas puertas más pequeñas que solamente cabía un hombre. Pero los ricos y los comerciantes que llegaban después que la puerta se cerraba principal, ¿cómo metían los camellos y las mercancías por esos agujeros, por esas puertas pequeñas? No podían. Entonces el rico tenía que pensar dos cosas: o me quedo afuera guardando la mercancía y me van a matar y me van a robar y me van a matar, o dejo la mercancía botada afuera y me resguardo dentro de la ciudad amurallada. Por lo general, el rico se quedaba afuera, porque toda su inversión estaba afuera. Por lo menos él todavía tenía una porción de pelear y defender lo que él tenía, que dejarlo allí suelto fuera de las ciudades. No era que usted llegaba y decía: llegué yo, ábrame la puerta que vengo con mi mercancía de Arabia Saudita. Y te bajaban la puerta y tú entraba un pasaporte. No. Una vez la puerta se cerraba, todo el mundo quedaba resguardado. Por eso, cuando hablamos de finanzas, las finanzas han hecho a través de la historia que nosotros, aún que tenemos concepto de Torah, violamos por las finanzas. Cuando se tratan de los trabajos, si estamos pasando por momentos difíciles y hay que demostrar el amor al Eterno porque apareció un buen trabajo y tengo que trabajarlo en Shabbat, empieza el grave dilema: ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo cumplo o no lo cumplo? No puedo trabajar en Shabbat, pero me van a pagar. Y entonces vienen a preguntarnos a nosotros, a los líderes, que si nosotros le damos permiso para ir a trabajar. ¿Cómo yo le puedo decir eso en Shabbat? Yo no le puedo dar permiso a nadie para que vaya a ir a trabajar, porque el problema no es mío. Cuando la gente me pregunta: rabino, ¿y será? Mire, es que me van a pagar $30 la hora, rabino. Hay que recordarle que tú deberías si tú recitamos 2 veces al día, recitamos Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, Bechol levavecha, Ubechol nafshecha, Ubechol meodeja. Que yo amo al Señor con toda mi alma, con toda mi vida, con toda mi riqueza, según dijo el rabino Rashi, con todas mis fuerzas. Y ese es el grave dilema. ¿Quién aquí alguna vez ha robado? Levante la mano. No levantó. El que no levantó la mano, el Yoquipún ya tiene otro perdón por qué decir. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí alguna vez han... Sí, porque usted está diciendo: bueno, yo nunca me he metido a un banco a robar. Pero yo no dije dónde se iba a meter a robar. Yo dije: ¿quiénes aquí alguna vez han robado algo, lo que sea? Levante la mano. Yo me robaba los chocolates. Yo me robaba los 25 centavos que dejaba mi mamá en la mesa. Yo me los robaba. Eso es robar también. Levante la mano. Levante.
¿Cuánto le robó? ¿Cuántas veces usted le robó la paz a otra persona y lo hizo poner bravo y lo hizo disgustarse? Levante la mano. Yo no dije el robo, porque si yo decía, ¿cuánto se ha robado 1 millón? Nadie aquí se ha robado 1 millón. Pero aquí hay gente que ha robado centavos. Y oído, robarse 1 millón y robarse 1 centavo es igual. Delante de las leyes civiles, no. De las leyes civiles yo no conozco a nadie que lo metan preso por robarse 1 centavo. Si te meten preso por robarte 1 millón. Pero delante de la ley del Eterno, Hashem dijo, no robarás, y no te dijo qué. Ni cuánto. Te digo, no robarás. Punto. Punto. No se puede robar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta condición del dinero, por ejemplo, en mi casa yo dejo monedas donde sea y dejo dinero donde sea. Y a mis hijos les enseñé, cuando lo quieras me lo pides, no puedes tomarlo. Porque es que déjalo, porque es que son centavos. Estás creando malos hábitos. David estaba de moda los Pokémon, que nunca han pasado de moda, pero es cuando salieron los Pokémon. Y los Pokémon, y los Pokémon, y los Pokémon, y me tenía con los Pokémon hasta la coronilla. Y fuimos un día a la tienda. Y ya David tendría, no sé, como 6, 7, 8 años, no sé qué edad tenía. Y me dijo, ¿puedo ir a ver dónde están los juguetes? Como todos los niños. Yo le decía, sí, ve a ver. Mientras tu mamá y yo seguimos haciendo la compra. Y terminamos la compra, salimos. Llegamos a la casa. Y mi esposa, que siempre ha sido una mamá curiosa, mi esposa revisa todo. 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 Los ruedos. Sí, porque hay mamás que no saben y papás que no saben que los niños esconden la droga en los ruedos de los pantalones. Y yo, cuando ellos venían, ya yo había ido 3 y 4 veces, estaba cansado de ir y venir. Todos los papás aquí en este país están más preocupados por ir a ganar dinero, por comprarse el iPhone, por comprarle la tablet, por comprarle la computadora, por comprarle la Reebok, por comprarle las tenis de gas, y no revisan. A ellos no les importa. Entonces ya cuando el muchacho o la muchacha, porque cada hoy ya no se sabe con quién es más malo, si los muchachos o las muchachas, entonces ya no hay. Entonces, rabino, ¿para qué ore por ella? ¿Para qué voy a orar por él? Si es que tú no hiciste tu función. Mi esposa un día revisando hace así y consigue las barajitas de Pokémon. Y me llama y me dice, ¿tú le compraste esto al niño? Le dije, no, yo no. ¿Y de dónde lo sacó? Pues empezó el interrogatorio. Hey, señorita, ven acá, siéntese aquí. ¿Esto qué es? Y todo. Y usted también lo hizo. Cuando su mamá lo llamaba a usted a preguntarle algo que usted sabía que usted lo había hecho, usted tragaba grueso. ¿Qué pasó aquí? No, ¿quién te dio eso? No, ¿te lo dieron en la escuela? No, no me digas una mentira, que vas peor. Dice, en mi casa que me diga una mentira, va peor. Va peor. Es mejor decir, yo lo hice y punto. Y dame las nalgadas que necesito. Pero una mentira, en mi casa, en mi regla, en mi casa, es problemático. Hasta expulsión del reino hay. Yo, sí. ¿Y dónde lo sacaste? Me lo traje de la tienda. ¿Así? Pues ahora mismo se pone la ropa que nos vamos para la tienda otra vez. Porque usted habrá dicho, pero rabino, era una tarjetita, una barajita. ¿Sí? No, hoy me trae una barajita, mañana me trae un carro, pasado mañana me trae. Y yo no podía crear conductas. Lo llevé allá, lo dejé en el carro, hablamos con el policía y le dijimos, mire, el niño esto ya lo abrió, yo estoy dispuesto a pagarlo, pero quiero darle una lección. Lo llevamos ahí, el policía le dijo, ¿tú sabes que te puedo llevar preso? Mas nunca David volvió a tomar lo que no era de él. Así hay que hacer a los adultos de vez en cuando también, no se crean. Cuando nosotros decimos que amamos al Eterno, pero a veces cuando llegan las riquezas, hasta ahí llega el amor. Yo tengo 24 años de ser rabino mesiánico en esta comunidad. 24 años. Y yo no sé cuánto da la gente de dinero en la congregación. No sé. Yo no reviso eso. Eso no es mi trabajo. Yo siempre creo que usted aporta a la sinagoga. Yo siempre creo. Por eso cuando los tesoreros, las tesoreras me dicen, está flojo aquello, no hay.
Pero ¿cómo es si vino todo el mundo? Se supone que todo el mundo vino y todo el mundo tuvo que dar. El que más, y el que medio, y el que menos, pero hay que dar. Porque esto no lo paga el gobierno. Esto lo mantenemos nosotros mismos. Y entonces cuando le digo, ábreme el libro para ver quién da y quién no da. Si usted me ha llamado y no le he contestado el teléfono, revise su chequera. Se va al salón, mi hermano. Porque ¿cómo es posible que usted no aporte y me está molestando? No me molesta, porque a mí ninguno de mis hermanos me molesta. Pero me está llamando para pedirme un consejo, una ayuda, y usted es incapaz de aportar aquí. Porque sus aportes ayudan de que yo lo atienda. Amén. La gente que tiene problemas espirituales, lo primero que hace es agarrar el dinero y lo ahorra. No lo suelta. El primero que tiene problemas espirituales, lo primero que hace, yo no entiendo, todavía en mis 40 y tantos años de servir al Eterno, yo no entiendo ese problema que cuando la gente tiene alguna disconformidad espiritual, lo primero que retiene es el dinero. No sé. No entiendo esa parte, nunca la he podido entender. Pero el problema radica en que cuando nosotros decimos que amamos al Eterno, no tenemos que estar pensando en cuánto dinero tengo para dar, sino cuál es mi amor hacia Él. Eso es lo que hay que analizar aquí. No si tengo dinero para dar o no tengo dinero para dar, sino que si lo que yo estoy diciendo cada tarde o cada noche antes de acostarme, que digo que te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente y con toda mi fuerza, si eso es verdaderamente real o no es real. Si yo cuando me levanto en la mañana y digo la Shema mirando hacia el este y digo Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodeja, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no dice como el de ustedes, dice con tú, está hablando en personal, con tu corazón, con tu alma, con tu mente, con tus fuerzas, con tus riquezas. Si tú dices eso por la tarde y por la mañana y tienes problemas a la hora de ser dadivoso porque tenemos un ojo malo, entonces ¿sabes qué? El problema no es lo que la Torah dice, el problema es cómo yo estoy viviendo mi vida espiritual. Porque cuando yo entiendo lo que la Torah dice, que yo tengo que amar al Eterno con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza, cuando yo entiendo eso, entonces soy consecuente con el dar. Dar en la medida y en la proporción que cada quien da. Hay gente que no se entera, pero yo diezmo en mi congregación. Yo diezmo. Mi esposa trabaja y yo trabajo y los dos damos nuestros diezmos en la sinagoga. Mis hijos diezman en la sinagoga. ¿Por qué? Porque aquí venimos nosotros, aquí me congrego yo. Yo no sé dónde se congrega, pero yo me congrego aquí. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros decimos que amamos al Eterno con todo nuestro corazón, a veces son palabras. La parashá de esta semana nos habla de la integridad. La integridad. Por eso la parashá de hoy se llama Pekudei. La parashá de hoy entra con el detalle minucioso de cómo fueron usadas las donaciones para la construcción del Mishkan. Cuando aquí se ha tenido que pedir dinero para Cuba, para Honduras, para cualquier otro lugar, para un hermano que está en necesidad, y cuando se llenó lo que pedíamos decimos ya no den más. Y cuando se usa un dinero para algo, ese dinero si sobra se guarda para que cuando vuelva otra vez se saca de ahí para seguir cubriendo esa necesidad. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama integridad. Y la parashá de hoy nos dice en el capítulo 38, versículo 21, dice, estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Como pueden notar, Moshe, la integridad de Moshe iba más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. Moshe no administró todas las donaciones que se recogieron para el tabernáculo. No fue Moshe el que las administró.
Moshe las pidió, pero fueron los levitas, y entre ellos Itamar, el hijo de Aarón, los que se encargaron de gastar el oro, la plata, el bronce, las pieles, los hilos, las maderas, en la reconstrucción o en la construcción del tabernáculo. Estas son las cuentas utilizadas para el tabernáculo del testimonio, que fueron contadas por orden de Moisés. La obra de los levitas estuvo en manos de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. A este pasaje de la parashá de hoy sigue la lista exacta de la cantidad de cuánto oro donó Israel, cuánta plata, cuánto bronce recolectaron y la finalidad para la que estarían destinados. ¿Por qué hizo esto Moisés? Un midrash del siglo III sugiere lo siguiente: que observaron fijamente a Moshe la gente. Después que le dieron el dinero, miraron a Moshe. Eso es lo que dice en el capítulo 33, versículo 8 del libro de Éxodo. El pueblo criticó a Moisés y se decía el pueblo el uno al otro: mira ese cuello, o sea, el cuello de Moisés. Mira esas piernas. Moshe está comiendo y bebiendo lo que nos pertenece a nosotros. Todo lo que él posee nos pertenece. Esa era la crítica cuando le dieron las riquezas a Moisés. Y el otro le contestaba: la persona que está a cargo de la construcción del santuario, ¿qué esperas? ¿Que no se vuelva rico? Apenas escuchó esto, Moisés contestó: por tu vida, apenas esté contemplando el santuario, haré un detalle de las cuentas de lo que se gastó. En el Tanjumá, en el Midrash de Tanjumá, Pedukei 4 dice esto. En otras palabras, la gente que estaba dice: mira, Moisés, con todo lo que donamos, con el oro, con la plata, con el bronce, mira el cuello, está gordo Moisés, mira las piernas engordado, con todo ese dinero es de nosotros. Lo está administrando para bienes particulares. Y de hecho hay gente últimamente en América Latina que utiliza los ingresos congregacionales para usos particulares, mientras que habemos otros que no, que la comunidad nos paga sueldo. Y si yo quiero salir con mi esposa a comer, pues tengo que pagarlo con mi tarjeta, no con la tarjeta de la sinagoga. Si me voy de vacaciones, la sinagoga me debería pagar vacaciones. Pero si no me paga y me quiero ir de vacaciones, pues me voy con mi dinero. No puedo, porque ese trabajo, ese dinero no fue hecho para uso personal. Para eso la sinagoga estableció un sueldo para el líder. Moshe elaboró en la parashá de hoy, en el capítulo 38, un minucioso registro para evitar entrar bajo la sospecha de que él se había apropiado de una parte del dinero donado para la construcción del tabernáculo. Tenemos que observar el énfasis en que el control sería llevado a cabo no por Moisés, sino que el control tenía que ser por los levitas, bajo la dirección de Itamar, que era el hijo de Aarón. En otras palabras, ellos eran los que llevaban la auditoría de los ingresos congregacionales o de Israel para la construcción del tabernáculo. Una autoría independiente. No hay ningún indicio en el texto de que hayan acusado a Moshe de esto, pero el Midrash pudo haber estado basado en el comentario que hizo Moshe durante la rebelión de Corej o la rebelión de Korah. En el Número capítulo 16, versículo 15, dice el libro de Números: no, le dice Moshe, porque Simeón y Korah, ¿qué habían hecho? Estaban acusando a Moisés de cosas incorrectas. Y Moshe le dice a ellos: no he tomado ni siquiera un asno de ellos, ni he perjudicado a ninguno de ellos. Oído para los apóstoles.
Los apóstoles trabajaban. Los apóstoles trabajaban. Dice que Pablo hacía tienda. Cuando Pablo no andaba de misionero, cuando Pablo no andaba en el trabajo apostólico, Pablo trabajaba y hacía tienda. Pablo dio una oportunidad. Yo nunca les he sido gravoso a ustedes. Nunca les he pedido nada, le dijo una vez a una de las congregaciones. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama integridad. Que aunque los hombres no me vean, Hashem sí. La integridad es algo que hemos perdido como religión. Acusaciones de corrupción, enriquecimiento personal de los líderes son frecuentes últimamente. Se muere el líder y queda la esposa como líder. Se reparten la herencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? A mí me encanta, yo siempre pongo el ejemplo de Moshe y Aarón. ¿Quién tuvo más experiencias personales con el Eterno, Moshe o Aarón? Moshe tuvo más experiencia. Moshe pudo haberse declarado sumo sacerdote, ¿sí o no? Y no lo hizo. No lo hizo. No repartió su herencia. Hizo lo que justamente Jasón le mandó a hacer. Busca a Aarón y ponlo allí, él y sus hijos. Y Moshe por eso, si ¿quién es Aarón? Si Aarón está acá, Aarón está ahí. Yo estaba contigo, yo te vi en la nube, yo vi la gloria, yo partí el mar, yo estoy liderando. ¿Quién tenía más liderazgo, Moshe o Aarón? Moshe Rabenu. Y sin embargo no se le subieron esos grillos a la cabeza de pensar que porque había tenido más experiencia, porque hay gente sí, que si tiene más experiencia, que si sabe más de Torah, que si hablan mejor, piensa que eso es llamamiento. Y todavía hay gente que se mueve con esas impresiones. No, tú ves cómo habla, eso habla. ¿Y qué? Oye un comunista hablar. Si tú hubieses escuchado a Hitler dando sus mensajes, te hubieses vuelto un nazi. ¿Por qué? Porque no te tienes que impresionar cómo hablan, ni lo que te tiene que impresionar oído es cómo se comportan. Si ponen en práctica, si alguien te dice que la fe y la Biblia dice, pero cuando tú lo ves que no caminan conforme a lo que ellos enseñan, levántate y vete. Porque no puede haber una congruencia entre decir una cosa y hacer lo contrario. Se supone que estamos llamados a poner en práctica lo que aprendemos. Acusaciones de corrupción han habido. Y ahora es peor, porque ahora todo lo tiran por el Facebook y lo tiran por el YouTube. O sea, que hay que andar, como diríamos en mi país, mosca. Hay que andar apercibido. Porque ahora te lo sacan y te hacen una guerra mediática y destruyen. Algunas veces es verdad, otras veces son mentiras. Son mentiras. Por eso, cuando nosotros hablamos de corrupción, yo creo que América Latina es el mejor continente para hablar de eso. La gran mayoría está cansada de la corrupción, oído, pero llegó un loco que les dijo, yo voy a acabar con la corrupción, y le creyeron y los pusieron allí, y terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque votaron y escogieron líderes con resentimiento. Y después tú los ves que llegan aquí, porque nadie se va para Cuba. Nadie se va para Haití. Nadie, yo no conozco gente que se va. Me voy para Venezuela. Me voy para Nicaragua. Me voy para Corea del Norte. Me voy para la China comunista. Nada. El que se va es porque le va a sacar dinero ahí por conveniencia. Pero a quedarse a vivir ahí, nadie va. Todo el mundo se viene para el imperio. Para el país abusador y explotador de todo el mundo. Todo el mundo viene para acá. Por eso yo digo que hay que poner las murallas que lleguen hasta el cielo. Pues todos esos locos van a venir para acá con esa bipolaridad política, que en vez de votar por el menos malo, terminan votando por el malo, porque tienen tanto resentimiento en sus corazones que no les permite ver lo que a mí me decían, Rabino, usted es venezolano, usted votó por Chávez. No, yo nunca voté por Chávez. Nunca voté por él. ¿Y por qué voy a votar? Por los otros, por ser unos corruptos. Pero yo prefiero al corrupto, que ya lo conozco, más vale malo conocido que bueno por conocer.
Hoy, 22 años después, todos aquellos que dijeron que eran amigos míos, que son amigos míos, que siguen siendo amigos míos, hoy te dicen, no me equivoqué. Bueno, pero la equivocación la está pagando mi gente que todavía está allá. Y los 7 millones de venezolanos que andan dando vueltas por el mundo, sufriendo xenofobia, persecución de América Latina. Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos que tomar estas decisiones. Podemos pensar que como Dios ve todo lo que hacemos, esto sería suficiente para impedir que hagamos algún mal. Pero el judaísmo no dice eso. El Talmud registra una escena en el hecho de muerte del gran Rabban Yohanan ben Zakkai, que fue un sabio del siglo I, rodeado de sus discípulos antes de morir. Le dijeron los discípulos a Yohanan ben Zakkai, le dijeron, maestro nuestro, bendícenos, o sea, antes de que se muriera. Y él les dijo, que sea la voluntad de Dios, que el temor al cielo sea tal sobre ustedes como el temor a la carne y a la sangre. Sus discípulos le preguntaron, ¿eso es todo? Él les contestó, que no tengan nada menos que ese temor. Pueden ver ustedes mismo la verdad de lo que he dicho. Cuando un hombre está por cometer una transgresión, dice, espero que ninguna persona me vea. A lo mejor los discípulos estaban pidiendo que su maestro dijera que te hagan sabio como Hillel y Shammai, como Batalión, que te haga la sabiduría de la Torá. No, el rabino Yohanan ben Zakkai le dijo que ¿sabe qué? Que tengas temor al cielo, que dejes de estar pensando que nadie te está bien, nadie te está mirando, que pienses que esta bendición era que cada paso de tu vida, que cada cosa que haces en secreto, que cada cosa que piensas, que cada cosa que razonas y piensas en tu corazón, hay uno que lo sabe y que al final de nuestra vida tenemos que darle cuenta. Amén. Cuando nosotros entendamos lo que rezamos en la mitad, que dice que queramos servir al Señor con verdad, haznos que te sirvamos con verdad. Esto es un llamamiento y un reto a nosotros para vivir en integridad. A veces los esposos somos íntegros delante de las esposas, pero cuando la esposa no está, la integridad la ponemos a un lado. Hay esposas que le son íntegras a sus esposos porque ellos están allí. Pero cuando el esposo no está allí, entonces ellas apartan su integridad como mujer separada, casada reservada para su marido, para hacer cosas que la Torá prohíbe, pensando que nadie la está viendo, pensando el hombre que nadie lo está viendo. Pero ¿sabe qué? Los ojos del Eterno están sobre ti día y noche. Así lo dice el Salmo. Que el Señor está sobre nosotros día y noche. Que no se apartará ni a diestra ni a siniestra de tu vida. Cuando los seres humanos cometemos un pecado, estamos preocupados para que nadie nos vea. ¿Qué hizo Adán y Java cuando pecaron? Se escondieron. ¿Esconderse de quién? Si Hashem sabe aún lo más secreto que tú y yo hacemos. ¿A dónde huiré de su presencia? Dijo el salmista. Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy al final del mundo, ahí estás tú. Si voy al fondo de la tierra, ahí estás tú. No tenemos dónde escondernos. No tenemos dónde irnos. Nuestra vida está desnuda delante de Él. A veces estamos más preocupados para que la gente no me vea, que el rabino no me vea, para que nadie me vio. Y sería bueno que Hashem no nos pudiera ver. Por eso no podemos percibir a Dios como una persona, porque las personas están limitadas a espacio y tiempo. Una persona solamente puede mirar yo puedo mirar aquí, pero no sé lo que está pasando afuera. Hashem en este momento nos está mirando a nosotros, sabiendo lo que estamos pensando, sabiendo lo que hay ahora en nuestro corazón y atendiendo a todos los millones de personas que hay en el mundo al mismo tiempo. Cuidando la creación, que el sol salga por aquí, que allá esté lloviendo, que aquí los animales salgan. Todo. Hashem está sanando enfermos. Ahora mismo los está atendiendo a cada uno. Por eso no podemos hablar de una persona, porque una persona está limitado a espacio y tiempo.
Un pasaje de la Tanaj parece indicar que el control de Moshe no fue estrictamente necesario. En el libro de los Reyes se nos relata un episodio en que durante el reinado del rey Joás o el rey Joás fue recolectado dinero para la reconstrucción del templo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 16, dice lo siguiente: y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Amén. Yo confío en las tesoreras de la sinagoga, ciegamente. Pero tienen que escribir y pasar reportes. Porque decía mi abuelito, que ya murió, que a él le gustaban las cuentas claras y le gustaba también el chocolate espeso. Confiamos fidedignamente. Hay gente que da cheque y son más fáciles, son más difíciles de cambiar, porque van en nombre de la congregación. Cuando se hace una transacción ahora, porque ahora estamos en el tiempo, antes había que pesar la moneda. Antes la moneda había que pesarla, tenían valor en peso. Luego hicieron moneda, después la moneda hicieron billetes, después los billetes vino la tarjeta de crédito. Y hoy estamos en una parte que ya los días hay que recogerlo con tarjeta de crédito, porque ya nadie tiene el cash en efectivo. Los viejos, no de esta congregación, de otra, que todavía dan cash, que vienen con sus 20, 40, 80, 100 dólares en efectivo y los echan. Pero estamos en la etapa del CELE. Todo lo pagamos con CELE. Pasa la tarjeta aquí. Cualquier momento ya no paso el alfolí. Vamos a pasar con la cajita, pero arriba con la maquinita para que la gente pase la tarjeta. En los tiempos bíblicos había que pasar con el arca de las ofrendas y recogerlas. Pero estamos en otro tiempo. Yo creo fielmente en lo que la tesorera hace, pero tienen que registrar. Pero oído, si la persona que colocamos allí no es una persona íntegra, el cash se puede sacar y registrar lo que quiera. De hecho, en esta nación, gente que evade los impuestos, los evade como. Los que venden dicen, si me lo pagas en cash te doy más barato. Ese cash, yo declaro lo que yo quiero. Si gané $4,000 en un trabajo, declaro que hice 400 para no pagar tasas. Porque con el cash en la mano se puede hacer muchas cosas. Cuando el cash entra a las congregaciones, lo he vivido yo, no en esta congregación, bendito el Eterno, pero yo conozco de líderes que me han llamado y me han dicho: chico, a ti tu tesorero te roba. Y yo, a mí no. ¿Cómo me va a robar? Es más, y para que al rabino le aumenten el sueldo, para que lo sepa, para que el rabino le aumenten el sueldo en la sinagoga, el rabino tiene que hacer una carta pidiendo aumento. Oye, aumenten que la gasolina subió. Aumenten que la gasolina subió. Yo no puedo aumentar el sueldo. No puedo aumentarme el sueldo. No puedo, esa no es una decisión mía. Para eso hay una directiva y un tesorero que hacen unos cálculos en base a las entradas y las salidas. Yo quisiera que me pagaran $10,000 al mes. Que el Eterno me escuche y me provea. Pero no da para pagarme 10,000. Tenemos que entender que la integridad es muy importante. La integridad es muy importante y la hemos perdido en todas las áreas de nuestra vida. Es precisamente el hecho de que Moshe no estaba obligado a hacer nada de lo que hizo. Moshe no tenía que darle cuenta a nadie. ¿Quién tenía que darle a Moshe cuenta de lo que entró y lo que salió? A nadie. Pero Moshe dijo, para evitar, mandó a los levitas a que contaran todo el oro, toda la plata, todo el bronce y todos los utensilios y hicieran una cuenta para que hubiera transparencia y control cuando se trata de fondos públicos, aun cuando las personas involucradas tuvieran antecedentes impecables. Las personas en puestos de confianza deben ser vistos como individuos de integridad moral. Yitro o Jetro, el suegro de Moshe, ya lo había dicho cuando le sugirió a Moshe
nombrar subordinados para que lo asistieran en la tarea de la conducción del pueblo de Israel. Deben ser, le digo Yitro a Moshe, búscate hombres que teman a Dios, personas de confianza que aborrezcan las ganancias deshonestas. No fueron las palabras de Yitro a Moshe. Moshe, no lo hagas tú solo, busca gente, pero tienes que buscar gente con integridad, que tengan temor al cielo. Una de las tesoreras más bien me vuelve loco, porque cuenta y recuenta y recuenta y recuenta y me repite que ya recontó y recontó. Amén. Yo digo, ya, pero ya, tú dices que sí, eso es, pero hay que volver, hay tanto rabino. Bueno, ahora va a ser. Pero mira, lo voy a volver a contar, 1, 2, pero ya, mira, ya, para, que me desespera. ¿Quién era el que decía eso? Yitro, buen consejo de Yitro. La Torah sigue estando vigente para nosotros. ¿No creemos nosotros que deberíamos de aplicar todavía eso hoy? Claro que sí. Sin la reputación de honestidad y incorruptibilidad, los jueces no pueden asegurar que la justicia será honrada. En nuestros países tú le pagas a cualquier juez y cambia el dictamen. Le pagas a cualquier abogado, al policía, al diputado, al concejal, al médico. Cuando necesitamos, esa falta de integridad se volvió parte de nuestra cultura latinoamericana y me molesta cuando oigo a ciudadanos latinoamericanos criticando a los políticos, cuando el que critica y el policía lo para, le paga al policía para que no le ponga el ticket. ¿O es que tú crees que lo que hace el político es más malo que lo que tú haces? Pero queremos justificarnos porque es que los políticos se robaron más. Pero tú eres tan corrupto como él. Tú porque no estás allí. Si estuvieras en el puesto del político, si tuviste la falta de integridad de pagarle al policía, sabiendo tú que habías violado la ley, pagarle al policía cuando tú llegas a ser diputado, vas a robar más que el diputado al que tú estás criticando. Los sabios derivaron este principio general del episodio del libro de Números cuando los descendientes de la tribu de Gad y Reubén expresaron su deseo de llegar a un acuerdo sobre el lado oriental del Jordán que proporcionaba buena pastura para su ganado. En el capítulo 32 del libro de Números, versículo 1:33, la tribu de la tribu de Gad y la tribu de Reubén dijeron, nosotros no vamos a pasar el Jordán, nos vamos a quedar de este lado, porque aquí los pastos están buenos para comer. Y Moshe le dijo, no, esto no puede ser. Moshe les dijo que si lo hacían, iban a desmoralizar al resto del pueblo. Habría dado la impresión de no estar decididos a luchar juntos con sus hermanos en la conquista de la tierra. Los hijos de Gad y de Rubén aclararon que estaban dispuestos a liderar la vanguardia de las tropas que retornarían al otro lado del Jordán una vez que la tierra hubiera sido conquistada completamente. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama integridad de palabra. Moshe aceptó la propuesta de Gad y de Reubén, que si cumplieran sus palabras serán, dice, libres de la culpa. Vejeyitem nekiim, serán, y la palabra nekiim significa limpio, libre o exento. Dice, si ustedes van y pelean y regresan, ustedes van a ser exentos delante del Señor y delante de Israel. A mí me encantan los juramentos cuando los políticos van a juramentarse. Dice que si tú no haces lo que tú prometiste y lo que dice la Constitución, al final dicen que Dios y la patria os lo demanden. Puro protocolo. Dicho en buen nicaragüense, pura babosada. Puras palabras. Porque cuando llegan allí, se olvidan. ¿Por qué se olvidan? Porque no hay integridad en esos líderes. Tienen hambre y sed de poder nada más.
que su ego se les sea llenado por decir voy a poner mi cuadrito en la Casa Blanca, en el Palacio de Miraflores, en el Palacio de Nariño, en el Palacio Rosado, todos los palacios de América Latina, ahí para decir que yo estuve allí, porque no hay integridad. No hay integridad. Esta frase ingresó en la ley judaica, en la halajá, como principio de que el individuo se debe exculpar ante su semejante, además de ante Dios. No es suficiente hacer cosas malas y pedirle perdón al cielo. Cuando haces cosas malas con tus hermanos, debemos ir donde están nuestros hermanos y excusarnos con ellos. No es suficiente hacer las cosas bien. También se nos debe ver haciendo cosas buenas. La gente a veces no nos cree porque hablamos y decimos mucha Torá, y cuando nos ven con nuestros comportamientos dicen, no, yo para ser mesiánico como ese, me quedo como estoy. Porque pareciéramos sepulcro blanqueado por fuera. Hablamos Torá y somos unos ajos en el barrio. La gente no nos soporta. Somos unos antisociales. Cuando Rab Shaul dice que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, en el barrio tienen que vernos como lo que somos, el reflejo del amor del Eterno, el reflejo del amor del Eterno en esta sociedad en la que estamos viviendo, no como antisociales. Se nos debe también ver hacer cosas buenas, sobre todo si existe la posibilidad de un rumor o de una sospecha. Hay varias instancias en la literatura rabínica temprana en las cuales estas reglas fueron aplicadas. Por ejemplo, cuando las personas fueron a tomar monedas para los sacrificios en la cámara de los shekelim en el templo, el lugar en el que se guardaba el dinero. En el templo había una cámara que era el banco del templo. Allí las monedas, las que venían de Rusia, las de Rusia no, las de Roma, las que venían de Roma, de Arabia, que eran monedas paganas, que tenían imágenes paganas, no podían entrar al templo. ¿Qué hacían? Iban y las cambiaban. ¿Te acuerdas los cambistas que Yeshua volcó la mesa? Estaban cambiando monedas de otros países por la moneda que se podía usar en el templo. Porque las monedas de otros países tenían divinidades y dioses paganos, entonces no podían. Pero el que vivía en África, el que vivía en Asia, el que vivía en Europa, que venía con sus monedas, cuando llegaba a Israel tenía que cambiarlas. Y había un banco, ¿verdad? Y yo entienda que la palabra banco viene de esas sillitas chiquititas donde se sentaban. El banco de sentarse. De ahí viene la palabra banco. Porque antiguamente allá donde se sentaban para hacer los cambios. Voy al banco a sentarme a hacer los cambios, las transacciones. Y esa es la palabra que todavía utilizamos hoy, aún en inglés, que es bank. O banco en español. Había que cambiar. Entonces, había problemas. Decía que el que iba a cambiar monedas en el templo, el Talmud registra algo que a mí me pareció cómico. Dice: no entren en la cámara vestidos con sacos bordados, zapatos, sandalias, tefilín o amuletos, por si empobrecieran, la gente podría pensar que fue por alguna transgresión cometida en la cámara. O sea, dice, no vayas al templo, a la cámara, a cambiar, con buenos trajes, con los tefilín, con sacos, con sandalias, porque si te va mal, la gente va a decir, este entró en la cámara, se robó un dinero de allí y por eso le fue mal. Ahora anda mal vestido, no tiene ropa, no tiene zapatos. Y también dice el Talmud, dice, o si enriqueciera, la gente sospechara que fue porque se apropió del dinero de la cámara del templo. Claro, mire, si entró pobre, mira, ahora montó un negocio. Pero si llegó hace un mes de Cuba, llegó hace 3 meses mojado por el venezolano, pasó la frontera por México y ya tiene un Mercedes. ¿Qué es lo que pasa? Estos comportamientos, cuando tú ves que una persona que viene por la frontera o viene por el mar o viene sin recursos económicos y de pronto tú se despierta que el Yeter Gará y te hace pensar cosas que no son así. Entonces dice, y serás libre de la culpa de Hashem ante Israel. Y también dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, según Proverbios capítulo 3, versículo 4. Los que entraban en la cámara tenían prohibido utilizar cualquier vestimenta en la que pudieran esconder o hurtar monedas.
De la misma forma, los encargados de las donaciones tenían un sobrante de fondo. No les estaba permitido cambiar monedas de cobre por otras de plata de su propiedad. Debían hacer el cambio con un tercero. Un tercero. Porque en boca de dos o tres conste toda palabra. Yo tengo, tú tienes moneda, te las cambio. Vamos a hacer la transacción. No, necesitamos un tercero ahora. Necesitamos un tercero. Yo puedo ir con la tarjeta a la sinagoga a comprar líquido para limpiar la sinagoga. Me voy a gastar 30, 40 dólares. Pero si de pronto aparece un gasto en $3,000, dice, no, el rabino se fue para Haití, a pasear en Haití. ¿Y por qué no? Porque el rabino estaba estresado, necesitaba relajarse. No, no puedo. Necesito un tercero. Mire, es más, cuando yo he tenido que pedir un dinero prestado a la sinagoga, me han mandado a hacer una carta que lo firmen los tesoreros, los líderes, que yo me voy a comprometer en pagar ese dinero. Y yo me siento bendecido de tener gente en mi sinagoga así. Porque eso se llama integridad. Se llama integridad. Las reglas del Shulchan Aruch, que fue escrita por el rabino Joseph Caro, el judío sefardí de España, indican que la recolección de las donaciones debe hacerse con un mínimo de 2 personas, por lo menos, para que cada uno pueda ver lo que el otro hace. Shulchan Aruch Yored de A 257.1 dice eso. Hay referencias de opinión, hay diferencias de opinión entre el rabino Joseph Caro, que escribe el Shulchan Aruch, y el rabino Moshe Isserles. Hay una diferencia entre estos dos rabinos que debaten ese punto. El rabino Joseph Caro decía que por lo menos deberían de haber 2. ¿Y usted sabe por qué en la Torah Yeshua lo mandó de 2 en 2? Pablo y Bernabé Pablo no fue solo nunca. Lo mandaban de 2 en 2. ¿Para qué? Para evitar eso. ¿Quién era un apóstol? Un apóstol no es lo que te están diciendo hoy. Un apóstol era un individuo que estaba al servicio de otro individuo que lo enviaban a ese apóstol con una misión específica. No es como ahora que te dicen que el apostolado es un título y lo ponen por encima el más importante. A Rab Shaul, cuando lo mandaron la primera vez, lo mandaron juntamente con Bernabé o Barnabá. ¿Quién tenía más testimonio? Barnabá. ¿Quién tenía más autoridad? Barnabá. La gente que piensa que Pablo era el más importante porque escribió más cartas. Barnabé era más importante que Pablo. Estarán los paulinos ahora convulsionando. Bernabé fue el que trajo a Pablo. Usted no ha leído ese libro de los Hechos. Pero nosotros, la concepción que nos dieron en América Latina es que Pablo es mayor que todos. Y hay personas que piensan que aún Pablo estaba por encima de los apóstoles, porque Pablo recibió la revelación de la gracia. El rabino Joseph Caro y el rabino Moshe Isserles tenían diferencia acerca de cómo había que hacer la recolecta. El rabí Joseph Caro dictaminó, se basó en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 16, dice: no requirieron control sobre el dinero para pagar a los operarios porque actuaron con total honestidad. El rabino Joseph Caro dice: no, 2 suficiente. El control sería necesario en personas con honestidad, con una honestidad indiscutible. Sin embargo, para el Rab Isserles dice que corresponde hacerlo por el principio y serán libres de culpa ante Dios e Israel. Termino diciendo: la confianza es la esencia de vida pública. Una persona en que no se confía en nada, un esposo que no confía en su esposa, una esposa que no confía en su esposo, un padre que no confía en sus hijos, unos hijos que no confían en sus padres,
Unos miembros que no confían en sus líderes no es vida. Una nación que tiene sospecha de corrupción de sus líderes no puede funcionar en forma efectiva como sociedad libre, justa y abierta. La honestidad es un indicador de buena sociedad cuando el liderazgo público es considerado ser más una modalidad de servicio que de poder. Tan fácilmente lo que lleva hacia el abuso. La Tanaj es un tutorial para cada uno de nosotros hoy en día. La Tanaj es un tutorial que fue escrito 4000 años atrás y todavía sigue funcionando para este tiempo. Un tutorial continuo acerca de la importancia de los altos niveles de honestidad de la vida pública que deberíamos de tener tanto congregacionalmente como familiarmente, tanto en el trabajo, tanto en la sociedad. Aquí todos parecemos hijos de Dios. Aquí todos parecemos que amamos al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Aquí todos irradiamos santidad y perfección. Pero no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Hashem pesa nuestros corazones. Hashem sabe si verdaderamente somos íntegros o no. Los profetas fueron los primeros críticos sociales del mundo, enviados por Dios para transmitir la verdad y para desafiar a los líderes corruptos. El profeta Elías, desafió al rey Acab. Las protestas de los profetas Amós, Oseas, Isaías, Jeremías contra las prácticas no éticas de sus días constituyeron textos clásicos de esta tradición. Los profetas establecieron ideales de equidad, justicia, honestidad e integridad para todos los tiempos, aún para el siglo XXI. Una sociedad libre está construida sobre bases morales, las que deben ser sanas, sin lesión ni menoscabo. Moshe es el ejemplo perfecto al proporcionar el detalle de los fondos públicos recibidos para la construcción del primer proyecto colectivo del pueblo judío, que fue la construcción. Moshe dio cuentas. A mí una vez me preguntaron: rabino, ¿su esposa tiene una cuenta bancaria y usted tiene otra? No, porque mi esposa y yo somos íntegros en las finanzas. Tenemos una sola cuenta bancaria. Ella sabe cuánto gano yo sé cuánto gana ella. Lo que yo gasto y lo que ella gasta lo gastamos en el bien común del matrimonio. Cuando tú no tienes esa capacidad es porque no hay integridad, tienes desconfianza de la otra persona. Cuando se van a casar, te dicen: me voy a casar con bienes mancomunados porque si no me funciona me quitan la casa. Y la casa la compré yo. Entonces, ¿para qué te vas a casar con un individuo de ese? ¿Para qué te vas a casar con una mujer de esa? Hay que buscar a personas rectas, honradas, intachables, para que puedan ejercer funciones de confianza y que administren el reino del Eterno, que administren tu casa, que administren tus negocios, que te puedan administrar en la sociedad hasta que lleguemos al Olam Jabá, al reino venidero. Puestos de pie, por favor. Abacadosh, Padre Santo, hemos caminado en integridad a medias. Cuando nuestras conveniencias para nosotros han sido las prioridades, hemos dejado de ser íntegros para hacer lo que nos conviene. A veces pensamos que nadie nos está viendo y en verdad en el mundo natural, en el plano natural, la gente no nos puede ver. A lo mejor lo hago en secreto, en mi casa, en el baño, escondido, en el carro, en mi trabajo, en un parque, en una playa, en un restaurante, no lo sé.
Pero ¿cómo me escondo de ti, Hashem? Si tienes tus ojos día y noche sobre cada uno de nosotros. ¿A dónde iré y a dónde me esconderé de tu presencia? Hemos dejado de ser íntegros y nos hemos vuelto arrogantes a criticar la falta de integridad de otros cuando nosotros también hemos sido íntegros. Tal vez no en las áreas que ellos hayan fallado, pero te hemos dejado de ser íntegros en otras fallas, en otros pecados, en otros mandamientos que hemos violado. Señor, en vez de preocuparme por la integridad de otro, voy a preocuparme por mi integridad primero. Como lo digo, Señor, en el Ve'ahavta todas las mañanas y todas las tardes y todas las mañanas. Ve'ahavta et Adonai Eloheja bechol levaveja. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Señor, que mi corazón y el de mis hermanos sea para amarte a ti por encima de todas las cosas. Por encima de nuestra vida, por encima de los bienes materiales, por encima del trabajo, de la familia, del carro, de la casa, del negocio, de los proyectos. Que te amemos a ti por encima de cualquier cosa. Que te amemos con toda nuestra alma y con todo nuestro poder, con toda nuestra fuerza. Y aún como dijo el rabino Rashi, con todas nuestras riquezas. Que las riquezas para nosotros sean más bien un modo de poder bendecir a otros y no de alejarnos de ti. Porque indiscutiblemente no podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero Hashem, si traemos las riquezas a tus pies, entonces te podemos servir con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y nuestra fuerza. Ayúdanos a ser íntegros en las cosas simples, en las cosas de la casa, en las cosas de los hijos, de la esposa, con el esposo, en el trabajo, en el barrio, en mi congregación. Con las cosas simples enséñame a ser íntegro para que cuando tenga que enfrentarme a las cosas más difíciles ya haya ejercitado este estilo de vida y me sea mucho más fácil poder tomar decisiones correctas. Porque tú no quieres que nosotros hagamos cosas buenas, tú quieres que hagamos lo correcto. Te pedimos por favor que nos perdones, que la sangre del Seja Elohim Hanoseja Tajaolam, la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, que nos limpie en esta mañana. Señor, y ayúdanos a ser íntegros, por favor. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Concédenos una semana buena, placentera, bendecida, completa, alegre, y que podamos llegar al próximo Shabbat agradecidos porque tú nos hayas bendecido nuevamente. Pedimos en este momento por Briana, pidiéndote por favor que te dejes implorar, que te dejes pedir, Señor, que toques, Señor, los tuétanos de Briana. Que toque los tuétanos de Briana, Señor, y que las plaquetas empiecen a reproducirse de una manera, Señor, sobrenatural. Porque para ti no hay nada imposible. Hemos venido a ti, al Dios que todo lo puede. Al Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. A ti, Yeshua, que con tu llaga, con tus heridas, hemos encontrado sanidad. Pedimos que vayas hasta el hospital, Señor, y la toques. Que la restaure su salud. Que haya para ella una refuá shelema, una sanación completa de cuerpo, alma, espíritu, físico. Señor, y que Briana pueda nuevamente restablecerse. En el nombre de Yeshua, por los méritos de Yeshua, por la autoridad de Yeshua. Señor, que así sea. Te lo pedimos. Bendícenos, Señor, a la salida del Shabbat y concédenos bendición y vida eterna esta semana. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panavelecha viejunecha.
Isa Adonai Panaveleija Veasem Leja Shalom. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé de su gracia. Que Adonai alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz. Peshem Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom. Los esperamos a las 4 de la tarde en el Beit Midrash para compartir. Shabbat Shalom para todos.